Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. ¿Alguien prendió el bombillito? No, se le prendió el bombillito. Hay un momento en que necesitamos que se nos inunde esa presencia del Espíritu Santo para que ese bombillo del Espíritu Santo, esa luz, no es un bombillo, esa luz poderosa, llegue a nuestra vida para que tengamos claridad en nuestro andar, porque no dejamos de tener dificultades cotidianamente, siempre hay dificultades todos los días, ¿sí? Hasta para levantarse, quitarse las cobijas, a veces hay un enredón de cobijas que a veces no le causa dificultad uno poderse levantar. Pero qué lindo poder compartir la palabra, ¿no, Moni? Y nutrirnos de ella. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Bien, gracias a Dios. Ya sintiendo más el frío. Uy, sí, ya se está sintiendo más el frío. Ya se empieza a sentir más. Bueno, mi amor, ¿y cómo? ¿Sí pudiste dormir anoche? No, ya tenías frío, anoche tenías frío. Uy, sí, anoche casi no me caliento, gracias a Dios, pues ya afortunadamente el Señor ha dado mucho ingenio al ser humano, entonces tiene una forma diferente de calentarse mientras que tú llegabas. Claro que sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces a que la palabra nos caliente. ¿Sí? Que la palabra hoy encienda ese fuego a través del Espíritu Santo y que podamos ser esos verdaderos misioneros. Aprendamos a romper tantas ataduras que no nos dejen estar en esa paz que anhelamos, que siempre anhelamos, ¿no? Esa paz sobrenatural. Invocamos la Santísima Trinidad, ¿les parece? Pero recuerde que este momento se vuelve sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Papito Dios del cielo, ya estamos próximos a empezar a celebrar ese momento tan lindo de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tu divino Hijo. Ese nacimiento hermoso nos vienes hablando de una manera muy particular en la palabra. Gracias por inspirar a esos monjes que en su momento empezaron a organizar la palabra para que podamos nosotros nutrirnos de ella. Y es bien particular cómo nos has enseñado a derrumbar que vienen los últimos tiempos, y esos últimos tiempos, en esos estamos ya, pero aprender a morir a nosotros mismos, tener fe. Hoy cómo me has nutrido, me ha fascinado mucho tu palabra, realmente me ha fascinado mucho. Y hoy quiero también enamorarme más de ti a través de tu palabra. Enséñame tu palabra hoy, papá. Dispongo mi mente, por favor. Dilo conmigo. Dispongo mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Dispongo todo lo que soy para ti, para que seas tú el que hables, porque necesito que quedes aquí y no solamente dejarte aquí, sino que te manifiestes en mi comportamiento. Gracias, Padre Santo, por tu espíritu de amor. Amén y amén. Amén. Palabra para el día de hoy, mi amor. Bueno, continuamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Vamos a los versículos del 12 al 19. Dice lo siguiente. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso cuando mi Señor Jesús habla de que ustedes salvarán sus vidas. No habla de la vida física. Sí, porque todos los discípulos prácticamente murieron, y murieron de una manera muy fuerte. ¿Sí? Abandonados, otros
decapitados, otros en el madero, en la cruz, unos boca abajo, otros con lanzas. Bueno, fue una muerte muy atroces. Lo cierto es que ellos pagaron el precio por nosotros, por ti y por mí, imagínate. Dice mi Jesús, dice mi papito Dios en su palabra que he dado naciones enteras por ti. He dado mucha sangre por ti para que tú llegues a mi presencia. Porque mi papá Dios no quiere que ni tú ni yo nos perdamos. No quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Estoy hablando de la palabra, como lo expresa aquí en la palabra. Y no quiere que ninguno nos perdamos. Y es tan bonito porque incluso nos dice que nos van a juzgar, nos van a rechazar. Pues vivimos en un país que gracias a Dios es católico. En su mayoría, ¿no? Aquí, donde estamos en Estados Unidos, la mayoría no es católica, la mayoría es cristiana. O sea, siguen la religión cristiana o protestante. Uh-huh. Pero realmente siempre nos van a juzgar, a ti y a mí, por el hecho de ser creyentes. Y mucho más se va a dar en los últimos tiempos. Pero fíjate que a mí me parece tan bonita la versión aquí cuando dice, les daré elocuencia. Elocuencia es que hablar bien. Incluso colocará palabras de donde la gente va a quedar sorprendida. O sea, si no tienes alguna palabra para decir, pues quédate callado. Porque a veces queremos defendernos o justificar el evangelio, o justificar lo que hacemos. Quédate callado, quédate callado. No tienes que hablar solamente hasta que el Señor coloque palabras en tu boca. Si no coloca palabras, mejor quédate calladito, que así te ves muy bonito. Oye, qué bonito, salía un versito. Y si sigo hablando, me sigue saliendo. No, salió un verso. Pero entonces, no tenemos que tener temor para nada en absoluto. Y no tiene que haber temor. O sea, si sientes temor porque te dicen que por qué tú andas en esa religión, que por qué tú haces aquella cosa, que haces aquella otra. Ayer una preciosa mujer que no deja de tener sus dificultades con su esposo me compartía cómo su esposo no quiere creer en absoluto, para nada. Se casó porque quería simplemente como posiblemente hacer sentir bien a su esposa o simplemente por llenar un requisito, pero no por convicción. Y ella sufre de todas formas por no solamente la falta de convicción de su esposo, sino también por sus actitudes, porque generalmente el que no cree, pues el que cree en sí mismo, pero cree en las cosas del mundo, cree en su trabajo, cree en el dinero, porque siempre nosotros tenemos una creencia y todos fuimos creados para adorar, o sea que algo adoramos, algo. Fíjense, verá, no hay nadie que no adore. El bebé adora hasta su tetero. Llora sentirse cómodo, o sea, adora de una u otra forma, adora tal vez la leche materna, adora a su mamá cuando ya va creciendo, adora sentirse en compañía. O sea, hay algo que uno adora siempre, quiere con ansia, algo. Eso quiere decir que todos somos adoradores. Tú eres adorador y nosotros somos adoradores. Y si nosotros somos adoradores, entonces implica que te van a criticar, te van a juzgar cuando estás en el camino de la adoración correcta, que es Cristo Jesús. Porque acuérdate que el milagro no hace la salvación. Tú puedes tener un milagro y luchamos por un milagro, pero no hay salvación. Los 9 leprosos nos enseñan eso, que me parece una enseñanza tan linda, que aprendí eso tan hermoso, ¿no? Que tienen milagro, tienen su sanidad, pero no hay salvación. Solamente uno obtuvo la salvación cuando vino a adorar y fue agradecido. Igual que en Bartimeo también dice, hoy eres salvo. ¿Sí? A pesar de su sanidad, el Señor lo sana. ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista, lo sana. Él entra a adorar, y cuando entra a adorar, empieza a ser salvo. Y aquí habla precisamente de la salvación. Habla de la salvación, de la vida eterna. Entonces hay que tener mucha prudencia con respecto a los que te juzgan, te critican, porque van a empezar por tu familia. Este macho alfa criticó a mi esposa por muchos años, cuando estaba buscando al Señor. A pesar de que estaba buscando siempre mi amor, pero cuando dejó de buscar mi amor, pues más la criticaba, más la juzgaba, porque entonces sentía que se me estaba yendo de las manos muy sutilmente, entonces la juzgaba, la criticaba. Porque es lo que pasa,
que la familia es la primera que te va a juzgar, te va a rechazar, te va a criticar. Por eso, ten tu mirada siempre puesta en Dios. Y sí es muy importante este pasaje porque a veces cuando nosotros empezamos este caminar de buscar del Señor y demás, pues es lógico que el mal no querrá que tú te sueltes y por eso empieza a atacarte para que tú ya dejes de orar. Entonces tú empiezas a pensar de que oh, o sea, si mejor me hubiera quedado así, no hubiera empezado a buscar a Dios y esto no me estarían pasando las cosas que me están pasando. Empieza uno a decir esas cosas. Es importante que nosotros seamos claros en que nosotros debemos mantenernos fijos nuestra mirada en el Señor. Para eso está el pasaje de Pedro cuando Jesús viene y entonces él que lo hace ir sobre las aguas y luego de que está caminando sobre las aguas empieza a hacerle otra vez caso a la tormenta. Eso significa los comentarios y entonces empieza a hundirse, pero la situación es nosotros tener nuestra mirada en el Señor. Sí, es muy importante esto, porque sí se van a dar esos ataques. Yo me acuerdo alguna vez que me pasó, estaba en el trabajo, y de un momento a otro un compañero de trabajo empezó a hacerme, como se dice, la guerra, a hacerme ataques y bueno, aunque trataba de solucionar las cosas, este compañero pues seguía y yo decía, pero ¿cuál es el problema? El asunto fue que terminó la situación en la coordinación de la institución. Entonces nos citaron a una reunión con el coordinador y yo, Dios mío santo, pero o sea, para mí era sorprendente, o sea, ¿qué era lo que pasaba? Gracias a Dios, pues me puse en oración y le decía, Señor, si lo he ofendido, si he hablado mal, bueno, o sea, yo tengo que reconocer mis fallas, pedir perdón y después de pedir perdón yo le decía, Señor, ayúdame a salir de esta situación porque yo no sé cómo, o sea, no tenía real certeza de qué era lo que pasaba. El Señor me viene y me recuerda alguna situación donde yo le pude ayudar, pero hay un momento de la vida en que Él nos hace un favor a nosotros, a mi esposa, a nosotros como familia. Él nos facilita para vivienda un apartamento con un compromiso de vivir 6 meses allí, pero resulta que o sea, enseguida habían unos chicos satánicos que hacían, bueno, sus ritos, ¿no? Era un 5.º piso. Las ventanas no, pues a un 5.º piso no le ponen seguridades. La niña era muy, muy pequeña. O sea, habían varias cosas que eran un riesgo. Y fuera de eso, en esos días, resulta que hacen... o sea, le echan, o sea, hacen una situación donde a mi hijo le echan una sustancia en una bebida y aquí le decimos burundanga, que adormecen a las personas y los con mentiras. Ellos creen en las verdades, que ellos creen que es una verdad y los hacen hacer una cantidad de cosas. Entonces, a raíz de eso, pues fueron a la casa, al apartamento con mi hijo. Escopolamina, se llama escopolamina. Llegaron al apartamento y pues hicieron un robo en el apartamento. Entonces, por esas situaciones de inseguridad, nosotros le dijimos a este compañero de que no podíamos estar allí, o sea, estábamos en riesgo porque pues, nomás llevábamos 2 meses y se presentaron esas situaciones y pues las personas ya conocían dónde vivíamos, ya sabían qué había en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de eso se rompe ese contrato. La verdad, no esperaba, o sea, no sabía yo que había quedado con dolor ese compañero en el corazón. Pero el Señor sí sabe lo que pasa en el corazón humano. Y que a raíz de eso era un ataque en el trabajo. De alguna forma, pues también pues más era hacia mí, porque Rafa sí había aceptado el compromiso y básicamente yo por la presión que hice de irnos de allí, pues salimos de allí, de ese lugar. Y pues claro, o sea, el ataque era impresionante. Yo no tenía ni idea porque yo en su momento yo le había hecho un favor a él
y pues no me pasaba por la cabeza esa situación, o sea, se me había quedado oculta. Pero para Dios no, para Dios esas cosas quedan claras. Y en esa oración yo le pedí al Señor que me mostrara qué era lo que estaba sucediendo y que me dijera si iba a tener victoria o no, o sea, para saber si iba preparada para un despido o qué sé yo. Y resultó que cuando el Señor ya me muestra esta situación, pues le pido perdón al Señor, a través del Señor a esta persona. Me pongo a paces, como se dice, y le pido al Señor una palabra. Por eso es la importancia de la palabra. Y curiosamente esa palabra me pareció bien curiosa, ahorita no tengo la referencia de cuál fue la versión que leí. Decía que así como la esposa sale del rincón de la cama de su esposo sin hacer daño, que así se iba a solucionar el problema. Y yo dije, bueno, no va a haber mayor problema, me voy tranquila, me voy ya en paz. Creí esa palabra, sabía que esa palabra era para mí, llegamos allí a la actividad. Para particular, es que en esa, pues era como un confronto. El coordinador habla de las situaciones, de los malestares que hay, yo quedo así como asombrada, bueno, por las cosas que el mal estaba haciendo y estaba diciendo. Bueno, yo decía, Señor, yo sé que yo tengo que hablar de segundo para yo saber qué tengo que exponer, pero aquí la palabra dice, tengan bien presente que no deberá preparar defensa. Mi única defensa era la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, o sea, yo no tenía por qué preparar una defensa. Entonces, este compañero, los dos eran hombres, el coordinador y yo decía, uy. O sea, yo me imaginaba que la primera persona que me tocaba hablar era a mí. Entonces sí, preciso, me tocó hablar a mí. Pues yo exponía la situación y yo decía, pero yo no veo ningún inconveniente, ninguna dificultad, etc. Pero entonces el compañero empezó a hablar. Y cuando él empieza a hablar, yo no me acuerdo qué decía, porque ya no me acuerdo bien de la situación, de por qué era el malestar. Lo único que yo sé fue que él empezó a hablar y a mí en mi vida me había pasado de que en una situación de esas yo me pusiera a llorar. La verdad nunca me había pasado. Y él empezó a hablar y cuando él empezó a hablar yo me puse a llorar y yo, o sea, yo era sorprendida llorando. O sea, yo dentro de mí, yo me sentía sorprendida. Pero como Dios conoce el corazón de cada uno, la situación era que este compañero le causaba muchísima, o sea, le afectaba muchísimo el llanto de una mujer. Era rarísimo. Y claro, cuando él me vio llorando, inmediatamente transformó todo. No fue mi intención, o sea, ya empezó, fue en una postura de discúlpame, o sea, una cantidad de situaciones, tanto que el coordinador dijo, bueno, terminen de solucionar la situación y ya queda la situación aquí. Y así fue, o sea, como lo dijo la palabra, así como la esposa sale del rincón de la cama, así que uno sale como sigiloso para no despertar al esposo. No todas. Entonces, no, hay otros que tienen que dormir al rincón. Entonces, ¿cuál es la situación? Que así mismito salí de ese problema sin mayor bulla, sin mayor cosa. Y es lo que el Señor nos está diciendo acá. O sea, tenemos que confiar en el Señor. Nosotros podremos tener grandes discursos y muchos títulos y demás, pero no hay mayor sabiduría que el Señor. El Señor sabe qué pasa. El Señor sabe qué hay en el corazón de las personas. El Señor lo único que quiere es que nosotros aprendemos a confiarnos en Él. Y si nosotros nos aprendemos a confiar en Él a través de su palabra, definitivamente nosotros vamos a tener las respuestas precisas. Por eso dice que Él nos dará elocuencia y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. O sea, Él es el que sabe qué es lo que va a pasar, Él sabe qué hay en el corazón del otro, Él sabe cuál es el argumento del otro, Él sabe todo. Yo lo único que tengo que hacer es aprender a confiarme en el Señor. Y a confiarme en el Señor es, primero, limpio mi corazón. Si yo he fallado, definitivamente tengo que ponerme a paces.
Si yo me pongo a paz, el Señor es quien me va a defender. Y es real, porque yo tengo también unas experiencias fuertísimas, de igual manera también, como yo dirigía institución, yo fui jefe de Mónica, entonces al ser jefe de Mónica, pues lógico que a mi esposa, de una u otra forma, los que sentían, porque yo no fui un buen jefe, sí, porque como decía un amigo mío, el poder es para poder. Créanme que sí fue tremendo, ¿no? Porque tenía tener autoridad, porque era una situación muy compleja, porque dirigimos cárceles de menores. Entonces, uno tiene que tener, y fui jefe o sea, director prácticamente de una institución, entonces uno tenía que tener una autoridad muy fuerte. Y un muchacho muere, intentó evadirse, un niño de 12 añitos, 13 añitos, intentó evadirse, o sea, se evadió, perdón, de la institución y cayó por el techo en una bodega cerca a la institución y él falleció, que cayó, el techo era muy alto, unos 8 metros más o menos y cayó, el golpe fue muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces murió. Viene todo el proceso de investigación, uy, qué ansiedad tan impresionante, es impresionante la ansiedad, la presión, la investigación, pues tratan de hacer ver que, como yo estaba ese día, y por eso tenía a los educadores reunidos y puse a los de psicosocial, psicología y trabajo social, estaban cuidando a los niños y no es el deber ser, sino que a veces por hacer una actividad pues uno pone a otras personas que los cuiden. Y la chica que estaba allí, ella bajó y dejó a los niños solos. Los niños aprovecharon, pero en el techo y se fueron. Entonces, uy, fue fuerte. La presión social es impresionante, la presión, porque uno como director, pues lógico que todo recae en el director, ¿no? Y había tanta presión, lo único que yo hacía era estar en silencio, pero lloraba. No sé si tú también lo haces, ¿no? Y creo que sí. Cuando hay una presión muy fuerte, uno ora. Es hermoso. Espíritu Santo. Sin que lo vean a uno, porque no van a decir, ¿este loco qué? Espíritu Santo, no tengo ni idea qué hablar acá. Esto es súper complicado. Coloca palabras en mi boca porque no tengo ni qué decir. Tengo mucho miedo, mucha ansiedad, mucha presión. Coloca tus palabras en mi boca porque no tengo ni idea qué decir. Y hasta que no salga palabra yo me quedo callado porque ¿qué voy a decir si no tengo cómo defender? Y es tan particular que terminé, o sea, me siguieron preguntando y preguntando, pero es un ataque impresionante, impresionante. Así muy, o sea, cuando, sí, claro, la fiscalía no viene simplemente a decirte, no, mi hermano, tranquilo, todo No bien, preocupe, no me preocupe, no, obvio, eso es obvio que ellos vienen, les pagan es para juzgar, ¿no? Para buscar culpable. Entonces salí con una palabra que yo quedé, cuando yo dije, todo el mundo se quedó en silencio y dije unas cosas que fueron adecuadas, ¿sí? En su momento fueron muy oportunas, yo no me acuerdo qué dije. Pero yo lo que sí recuerdo fue la actitud de todo el mundo porque quedaron, y yo también quedé, uy Señor, ¿cómo hablas de hermoso? Porque estaba celebrando el Día del Educador. Y, o sea, está haciendo algo que era adecuado dentro de las políticas de la institución, o sea, argumentado por el reglamento de la institución. Entonces eso sustenta y avala, pero de todas formas fue la muerte de un niño, ¿no? O sea, fue tremendo. Y en la casa es igual. O sea, estamos hablando dos escenarios que tal vez no tengan que ver con el tuyo, pero es igual cuando te juzgan, mi hermano o mi hermanita, sobre todo la hermana. Cuando te juzgan, cuando te critiques, cállate, mi hermano. O sea, es mejor que la palabra llegue y si no tienes nada que decir, quédate en silencio. Y te aseguro, pero ¿por qué te callas cuando Mónica se quedaba en silencio? Uy, que eso me ardía hasta las orejas. Sí, cuando ya empezó a conocer del Señor, pues yo la juzgaba, la criticaba, le decía una cantidad de cosas y ella se quedaba en silencio. Le decía, pero ¿por qué no me dices algo? Háblame. Si es que antes me decías, ahora ¿por qué no me dices cosas? Es que yo te hipócrita, no sé qué, y una cantidad de bobas que salían de la boca para tratar de que ella me nutriera. ¿Sí? Porque a uno lo nutren. Cuando alguien le pelea y yo estoy comiendo comida de cerdos y tú me discutes, me nutres. Porque me elevas el ego, porque voy a gritar, voy a mostrar que yo soy más fuerte que tú. Y a propósito, en ese sentido yo le digo, Mónica, no peleemos. Porque yo grito más y hablo más duro. Entonces la amedranto nomás con la sutileza. De que habla muy duro. Sí, claro, eso es hipocresía. Eso es, claro.
eso es crueldad, ¿sí? Y entonces es bien curioso porque cuando ella me nutre y ella se quedaba en silencio, oye, qué rabiecita que me daba, ¿sí? O sea, qué coraje, hablemos en mexicano, ¿no? Qué coraje que me daba tan impresionante. Y Mónica, ¿por qué no me peleas? ¿Por qué no me dices algo? Dime alguna cosa. No, nada. ¿Pero por qué? No tengo nada que decir. Nada que decir. Tú tienes tus motivos, tú tienes tus razones, yo no tengo nada que decir. Y se quedaba en silencio. O cuando salía algo, pues Rafa, ¿es tu problema? Yo quiero que veas un video. Se llama Mi mamá tiene muchos problemas. Míralo. Mi mamá tiene muchos problemas. Rafael Aníbal Cortés, así lo encuentras en YouTube. Mi mamá tiene muchos problemas. Así es, Mónica, tu problema. ¿Qué es que voy a tomar una cerveza con mis amigos? Pues vete. O sea, dejó de cargar la depositaria, dejó de ser la depositaria de los problemas de los demás. O sea, soltó. Dejó de estar porque ya Dios pelea y ella tenía una paz. Y uno, cuando está en la presencia de Dios, tiene paz. Si tú te pones a leer el Hecho de los Apóstoles, que es hermoso, o cómo perseguían a los discípulos, a Pablo, era una paz. Estando en la cárcel, es que alabando al Señor en la cárcel. ¿Por qué? Porque él veía que mi Jesús dio la vida por mí, que él sufrió más por mí. Entonces yo no estoy sufriendo nada. Mi Señor, mi líder, el que me guía, el que me salva, el que es el camino para llegar a la vida eterna, sufrió más por mí. Entonces yo lo que estoy sufriendo no es nada, esto es basura, dice Pablo. Esto es basura. No se preocupaba por otros días por allá en esos países paganos, como los nuestros, ¿sí? Porque nosotros venimos del pueblo pagano. Entonces, Él nos salva. Él, Pablo, por ejemplo, iba, lo apedreaban, lo sacaban corriendo. O cuando tenía que decía unas cosas directicas. Mira, por ejemplo, Pedro, entre tanta gente, cuando vino la unción del Espíritu Santo, en Pentecostés, salió a hablar y habló unas cosas que todo el mundo, y era el que malgeniado, el que así, el que salían cosas y predicaba unas cosas que, Dios mío, impresionante. De verdad, uno sale, y nos ha pasado, Moni, que llegamos a una conferencia, tenemos el esquema de pronto en algún momento para predicar, y el Señor 2 minutos antes ahí con micrófono en mano y Moniquita, como generalmente me pasa. La culpable es ella. Entonces, estoy igual que Adán, ¿no? La culpable, sí. Entonces, mira, Rafa, lee. Cuando leo, ¡ah! Moni, esa palabra tan hermosa, ¿eso es para cuándo? ¿Ya? ¿Ya? Y yo con el micrófono aquí mirando a todo el mundo y yo la miro a ella, bueno, pues nos tocó. Y fluyen las cosas de una manera impresionante. Impresionante. Porque cuando uno confía en el Señor y uno está en el Señor, ahora, ¿cómo hacerlo? Porque me van a preguntar, pero ustedes, porque es que ya tienen la aureola de la santidad. No, tampoco, mire, yo tengo la calvita. Ya me parezco un monje. La tonsura. Tonsura se llama eso. Ya tengo aquí la calvita. ¿Me está haciendo que ya me está haciendo? Sí. Por eso sí. Por eso es que se para el pelito de Dani. No, se para, pero solito. Entonces, no es que porque tenga mis orejas transparentes, ni que porque seamos misioneros, no, nosotros somos común y corriente. Pero fíjate que lo importante es cómo llegar a eso. Aprende a estar en serenidad, paciencia, confiando en el Señor. Esta es una oración, no con una oración angustiante. Señor, escúchame. Por favor, necesito que tú me escuches. Sí, Señor, dame una respuesta. Necesito una respuesta, por favor, una respuesta. No. Esa ansiedad te genera, mira, nomás estaba diciendo eso y me llena mi corazón como de ansiedad. Sí, eso así no es. Ponle el freno. De aire, sí. Descansa. Toma aire. A propósito, toma aire. Profundo. Sí, toma aire. Despacio. Toma aire. Aprende a respirar. Si tú tomas aire, Señor, en ti confío. Mi Jesús, Mamita María, en ti confío. Yo me resguardo en tu manto celestial, si quiero, con mi Madre María, que soy mariano. Me resguardo en la cruz. Así.
me resguardo en la cruz y en ti estoy. Tú diste la vida por mí, Señor, pero aquí, desde el corazón, no hablando porque te van a criticar, te van a juzgar, ¿este loco qué? Fanático, no sé qué, peor. Y en silencio, pero en serenidad, en paciencia, en paciencia. Cuando estás en esa paciencia, la respuesta llega, te lo aseguro que llega. Porque somos los dos testigos de que llega. Sobre todo mi esposa es más testigo que yo en ese sentido, porque todas las palabras que le decía eran fuertísimas. Entonces mi Señor coloca palabras, te vuelve elocuente. Qué palabra tan linda, elocuente. O sea, elocuente es que te dice palabras tan lindas que tú ni siquiera nunca habías hablado de esa manera. Y dices cosas muy lindas, sea en el trabajo, sea en donde sea. Si ves una discusión, quédate en silencio, Señor, dame tu paz, porque en tu paz porque es que aparece el miedo, ¿sí? El miedo, o sea, ponte a pensar, si la escena que tú tienes allí te va a quitar la vida, pues en ese momento, pues si quieres asústate. Pero si no te va a hacer pasar nada, pues entonces ¿de qué te asustas? No te va a pasar nada. Entonces, ¿por qué te preocupas? El otro está que pelea y grita, la palabra que él está diciendo, ¿te está quitando la vida? Papito Dios, tú tienes el control de todo. En ti descanso, porque el Salmo 121 me dice, Papito Dios, que ¿en quién tendré la confianza? La confianza la tengo en ti. ¿En dónde más? ¿Quién es mi refugio? Tú eres mi refugio, Señor. En ti. Y yo descanso en ti. Descanso. Me abandono en ti. Que allá pase lo que pase, que aquí pase lo que pase, que pase. En ese sentido, pues Mónica, pues obvio que me conoce un poquito. Me falta otro poquito más para conocer. Entonces, fíjate, de por sí... Sí, oye, y eso sí que es una verdad, Rafa. ¿De que me conoces poquito? No, de que uno no conoce a las personas, porque todos los días las personas cambian. Entonces no te creas que conoces a tu esposo, a tu esposa, etcétera, porque todos los días vamos a cambiar. Nosotros no somos personas terminadas, no. Entonces sí, no te conozco. ¿Y qué más? Sí. Marcel, ¿te llamas? ¿Andrea? No, Camilo. Ay, perdón, Andrés. Yo sí, ¿cuál es tu Camilo? Yo lo conozco. Bueno, ¿y qué? Entonces, de por sí, no te confundas, no te dejes llevar al terreno del otro, ¿sí ves? Ella me estaba llevando al terreno, me estaban demostrando, pero yo no me dejo llevar para el terreno. Dios te pone las palabras. A mí nadie, yo soy yo y mis circunstancias. A mí nadie me mueve. No, eso tampoco. Esas peleitas no es porque eso es orgullo encubierto. Sí, y te quedas en silencio, pero por dentro estás que te mueres, ¿no? Serenidad, Dios te coloca la palabra. Tranquilo, porque Él tiene el control de todo. Me voy ya porque Mónica está hablando mucho. Un abrazo. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Feliz hablamos. día de Thanksgiving. Todavía no, mañana. ¿No? ¿Cómo se llama? No, Thanksgiving. Thanksgiving. Bueno, algo así. Mi inglés nada que me fluye. Mucho, pero no me fluye. Dios me los bendiga. Chao. Dios los bendiga. Bye.